Queremos iniciar preguntándonos qué hacen los sistemas educativos exitosos en el mundo. Este eje nos propone identificar los factores que contribuyen al éxito, pero sobre todo reflexionar sobre cómo podemos adaptarlos con sentido a nuestros propios contextos. Es un honor entonces presentar ahora a uno de los pensadores más influyentes en la filosofía de la educación contemporánea, Gregorio Luri, quien nos acompaña también desde España. Él es doctor en filosofía, pedagogo, autor de influyentes ensayos como La Escuela contra el Mundo y defensor del pensamiento humanista como base de la pedagogía. Su trayectoria combina el rigor académico con una visión crítica del rol de la escuela en la sociedad. Él es Gregorio Luri y vamos a conocer sus fortalezas. Nos cuenta que es buen cocinero, muy buen abuelo, es muy buen lector, por supuesto, y además le gusta irse haciendo viejo, porque le pierde el miedo, lo que pierde en salud lo gana en libertad. Así que, Gregorio, es un honor poder contar con su presencia. Estamos esperando a Gregorio Luri. Aquí está. Muy bien, Gregorio. A ver, los tratados de retórica insisten en que cuando vas a hablar a un público tan amplio como el de ustedes, primero hay que ganarse su benevolencia, lo que llaman la captatio benevolentiae. Pues bien, yo voy a hacer al revés. Yo quiero ganarme su malevolencia, porque no sé quién ha sido el genio que me ha puesto detrás de Edurne. Pero ¿qué demonios hago yo ahora? Si todo lo que he hecho en mi vida fue subir un 5000 y por pocas me muero. Iba con mi mujer, que ella también es de estas tierras vascas que no se cansan nunca, y yo le decía, se llama Pilar, Pilar, ¿no estarás haciendo un esfuerzo excesivo? ¿No es mejor que nos paremos un poco para que pueda respirar? Era yo el que estaba sin aire, ¿no? Pero ella decía, no, un 5000, y estuve derrotado toda la semana siguiente. En fin, lo de Edurne me parece tan admirable, tan sincero y tan honesto, que ahora en serio es un lujo poder hablar después de ella. A ver, he venido aquí con las manos llenas de cosas porque esto me lo pongo aquí para acordarme del tiempo, pero también porque el resumen de todo lo que les voy a hablar va a ser del velcro. Esta charla es una defensa del velcro. Me imagino que todos ustedes saben lo que es el velcro. Lo dejo también aquí para tenerlo siempre presente y que no se me olvide, el velcro. Y ahora, es que mientras estaba hablando Edurne, yo estaba tomando algún apunte y quiero continuar desde la emoción tan sincera y tan profunda que nos ha dejado. Porque miren, desde hace bastante tiempo yo vengo escribiendo sobre un fenómeno muy curioso. Y es que el esfuerzo, la capacidad de superación, la ambición, todas estas cosas que a lo largo de nuestra tradición tenían su lugar natural en la escuela, parece que se han exiliado de la escuela y están encontrando cobijo en los gimnasios. ¿Cómo puede ser que el esfuerzo personal, que si lo defiendes en las aulas a veces parece que estás agrediendo a tus alumnos, tenga tan buena acogida en los gimnasios? Al menos en España no hay barrio que no tenga 2 o 3 fitness, 2 o 3 gimnasios, y están siempre llenos y ves gente luchando insistentemente para modelar su cuerpo. Porque parece que en nuestro tiempo cuidar del cuerpo se ha convertido en algo más relevante que cuidar del alma, por utilizar una expresión clásica, ¿no? La epimeleia se autú, que decía Sócrates. Es cierto que hoy es más moderno cuidar del cuerpo que cuidar del alma. En todo caso, miren, hace tiempo que leí, de hecho, al comenzar le he preguntado a ella para que me verificase que la frase es suya. Hace tiempo que leí de ella una frase maravillosa. Dice,
he escrito cada página del libro de mi vida. ¿Y no es esto la educación? Asumir las riendas de tu propia vida. Ser tú, de alguna manera, quien marca tu destino. ¿Y no es la vida un inmenso fenómeno deportivo en el que nunca sabemos si vamos a ascender al 8.000 o al 5.000, si vamos a resistir, si vamos a tener buen tiempo, si vamos a tener mal tiempo? Pero el deseo de protagonizar nuestra propia vida son palabras mayores. En este sentido, Edurne, te proclamo pedagoga del siglo. Todos tenemos muchas cosas que aprender de ti. Bien, estoy convencido de esto también, que hay muchísimas cosas que puede hacer la escuela, muchísimas, pero hay cosas que solo puede hacer la escuela. Y ahí está su misión, en hacer bien aquello que si no lo hace ella, no hay institución que pueda hacerlo. Y en este sentido me parece que su papel fundamental es la transmisión de lo mejor del legado que hemos heredado. No estoy diciendo que sea el único. Lo que estoy diciendo es que si eso no lo hacemos nosotros, ¿qué queda de ese legado? Lo podemos plantear de otra manera con palabras de Ortega. Todos somos fatalmente descendientes de un pasado. Lo que hace falta es saber si aspiramos a ser también sus herederos. ¿Aspiramos a ser los herederos del pasado? En este sentido es cuando creo que si perdemos de referencia esa misión que solo la podemos hacer nosotros, caemos en la confusión. Y por eso me parece tan elemental como necesario de ser recordado que tenemos muchas maneras de ayudar a nuestros alumnos. Pero si queremos ayudarlos de verdad, comencemos por enseñarles bien matemáticas. Si queremos que aprendan de verdad a tener un juicio crítico, enseñémosles a usar bien las conjunciones. Si queremos que aprendan a entender el mundo, ayudémosles a empalabrar el mundo, a poner palabras a la realidad, porque si no tienen palabras, la realidad se nos esfuma, se nos va. Creo que vivimos efectivamente un momento de desorientación y lo que voy a hacer en mi charla es primero intentar señalar los rasgos que a mí me parecen más significativos de esa desorientación para después, en la segunda parte, apuntar algunas reflexiones que pueden ayudarnos, a mi parecer, a salir de la misma. Primero, estoy pensando básicamente en lo que está pasando en Europa, en conjunto. El primer fenómeno que me parece altamente preocupante es precisamente el aumento de los presupuestos familiares dedicados a la educación de los hijos. Cada año se está incrementando este presupuesto. Cada año las familias dedican más recursos a completar la educación escolar. ¿No querrá decir esto que la escuela no está cumpliendo bien con su misión? Pero ¿qué pasa si resulta que para completar la educación de mis hijos tengo que acudir al mercado? ¿Tiene sentido hablar de equidad? Además, los fenómenos, y aquí simplemente recoge algunos, son altamente llamativos porque nos están pillando a todos un poco con el pie cambiado. Estamos viendo cómo lo que se llama educación en la sombra o clases o actividades extraescolares tiene una dimensión muy distinta entre las familias ricas y las familias pobres. Las familias ricas intentan expandir, extender, ampliar el horizonte de conocimiento de sus hijos, mientras que las familias pobres intentan que adquieran los conocimientos básicos y las destrezas básicas en las asignaturas curriculares. Hay distintos estudios en España sobre el incremento de estos presupuestos familiares. Alguno de los más fiables es este que les presento aquí, pero creo honestamente que las cifras reales de gasto familiar son mucho mayores. Lo que estamos viendo es, primero, clases particulares de materias curriculares centrales, lengua, matemáticas, básicamente, estudios no reglados de idiomas, el inglés,
Estudios no reglados de enseñanzas artísticas, pues que van a clase de dibujo, danza o cosas de este tipo, y otros estudios. A medida que va incrementándose la escolarización de los niños, resulta que se recurre más. Pero esto no es un mísil dirigido a la línea de flotación de la escuela, porque parece como si los padres viesen la necesidad de asumir ellos directamente las riendas de la educación de sus hijos, y en este sentido ven que la escuela sigue siendo importante, pero que ha de ser completada. Primer elemento, por lo tanto, de preocupación que me parece, insisto, relevante. Segundo elemento, pues estamos asistiendo a una profunda crisis de la profesión docente. Y la estamos viendo en toda Europa, también en Finlandia, que hace unos años se nos decía que tenía los docentes mejor preparados, más competentes. La estamos viendo en Inglaterra, donde se están importando docentes de la Commonwealth. La estamos viendo en Francia, donde a veces los niveles de violencia contra el profesorado son notables. La estamos viendo en España, en Portugal. La estamos viendo en el centro de Europa, en Holanda, en Alemania, en Suecia, en Finlandia. ¿Qué está pasando? Miren, yo no me voy a lanzar a plantear aquí hipótesis sobre las causas de esto. Lo que sí que sé es que en las cosas humanas ocurre algo muy significativo, y es que las imágenes que proyectamos sobre nosotros mismos acaban siendo verdaderas en sus consecuencias. Y la imagen que estamos proyectando de desorientación docente está siendo verdadera en sus consecuencias. En algunos países europeos, el número de docentes por plaza es de 1,8. Eso quiere decir que por una parte hay un número muy alto de bajas, pues por depresiones o por problemas anímicos o por las razones que sean, pero por otra parte que los sistemas educativos están llenándose de burocracia, de personas que están trabajando en cuestiones burocráticas, y las aulas viven o se ven a sí mismas sometidas a una perplejidad notable. Estamos asistiendo claramente a la falta de profesores de matemáticas en toda Europa. Pero, qué sé yo, en Cataluña, de profesores de catalán, o en el País Vasco de profesores de euskera, lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues está pasando por una parte que creo que hemos jugado de una manera muy frívola con el prestigio de la profesión. En primer lugar, cuando se dice esta barbaridad, que los profesores ya no somos la fuente del conocimiento, sino que lo es Internet. Esta es una de las ideas contra las que quiero insistir más a lo largo de mi charla. A ver, Internet nos proporciona información, cantidades ingentes de información, y además que cada vez se multiplican a sí mismas. Pero esa información necesita filtros si queremos convertirla en conocimiento. Dicho de otra forma, la información, a medida que va creciendo y está cada vez más disponible, pierde su valor. Lo que está adquiriendo cada vez más relevancia y está cada vez menos disponible es el criterio para seleccionar lo verdadero de lo falso, lo humorístico de lo irónico, de lo... En Internet ustedes pueden encontrar la manera de aprender, qué sé yo, eslavo para seguir la poesía romántica eslava, pueden encontrar la manera de hacer una bomba, pueden encontrar dónde está lo bueno y lo malo. O formamos personas con criterio, o nos perdemos en el mar de información. Pero ese criterio o está en nosotros o no está. Es decir, quizás sea el reto más importante hoy, cómo saber discriminar entre lo valioso y no valioso. Por otra parte, sin duda, estamos asistiendo a un fenómeno también global de protección del alumno, que es una protección de los niños. Yo insisto mucho en que la sobreprotección es una forma de maltrato. ¿Por qué? Porque al alejar a los niños de las experiencias cotidianas con la realidad,
los crea en burbujas psicoafectivas sin contacto directo con las cosas. Y las cosas tienen aristas. ¿Han pensado ustedes, para mí es el fenómeno educativo más interesante de nuestro tiempo, el que los niños actuales, al menos en Europa, tienen las rodillas impolutas? No hay heridas en las rodillas de nuestros niños. Pero ¿hay algo que sea un índice más claro de su salud que unas rodillas a carne viva? ¿Pero de qué es índice esto? Es índice de que los niños actuales se han quedado sin espacios en los que poder vivir autónomamente su niñez. Vayan a donde vayan, hay un adulto supervisando lo que están haciendo. Miren, ¿saben lo que es ser niño? Hay muchas definiciones, pero tal como estamos aquí, me parece que la más adecuada es la siguiente. Niño es aquel ser con mucha más energía que sentido común para controlarla. Eso es ser niño. ¿Y cómo se adquiere sentido común? Pues tratándote con la realidad. Es decir, triunfando, fracasando, equivocándote, tropezando. No podemos transmitirles a nuestros hijos la experiencia que les negamos en la práctica. Tercer elemento de carácter, si quieren, más cultural y más político, la creciente dificultad para generar consensos políticos amplios. Los factores que intervienen aquí son también muy diversos. En primer lugar, hay uno que creo que en el que todos estaremos de acuerdo. Hemos hecho del pluralismo un valor constitucional supremo y está bien hecho, pero eso es convertir la diferencia también en valor. Y eso, insisto, está muy bien, pero después cuando lo traduces a lo práctico resulta que tienes dificultades crecientes para gestionar las diferencias que hay dentro de un claustro, dentro de una asociación de padres o dentro de lo que es, pues en general, el sistema educativo. Por otra parte, vivimos un momento histórico muy curioso en el que somos un poco como crisálidas dentro de nuestro capullo, que sentimos dolores de crecimiento y no sabemos muy bien si estamos asistiendo al final del mundo conocido, o al final de nuestra imagen del mundo. En todo caso, se nos presenta como una incertidumbre, y esa incertidumbre, señores, solo tiene un elemento para poder compensarla, una virtud que hoy es casi ignorada, la serenidad. Educar en la serenidad para enfrentarte a retos que son cambiantes. Bueno, esa creciente de dificultad de consensos educativos se ha llevado, por una parte, a veces a ver en la tecnología un lugar ideológicamente neutro en el que podríamos encontrar la posibilidad de dirimir nuestras diferencias. Hoy sabemos que no es así. O está llevando en estos momentos a un apoyo creciente sobre las metodologías basadas en evidencias, cosa que suena realmente muy bien. Pero en un lugar como este, precisamente, deberíamos recordar todos que el ser humano no es evidente, que no somos ni evidentes para nosotros mismos, que todos llevamos nuestras sentinas oscuras dentro de nosotros, nuestras oscuridades. Que aquello que decía Platón, que le hacía tanta gracia a Freud, que el hombre bueno es aquel que se limita a soñar lo que el malo hace a la luz del día, tiene su componente cínico, pero también su componente de verdad. Pero es que además, piensen ustedes un método con un soporte empírico muy alto, que sí, yo del 80%. Si nosotros tenemos 30 niños en clase y aplicamos estadísticamente la proporción, quiere decir que vamos a tener 6 niños para los cuales ese método basado en evidencias empíricas no va a tener resultado. Quiero decirles que ya podemos dar los rodeos que demos. Al final desembocaremos en el hecho incontestable de que el mejor método es un buen maestro. Lo que pasa es que las dificultades son crecientes, pero no hay método superior a un buen maestro. Miren, esta es una historia que tendría su gracia si no tuviese un componente
de humillación, me atrevería a decir. Cuando la Comisión Europea se enfrenta a problemas conceptuales, pues crea lo que llaman pues, comisiones de estudio, comisiones de expertos, cuya misión es ofrecer una respuesta a un problema conceptual que tiene la Comisión Europea. En este caso, en ese grupo de expertos de la Comisión pueden buscarlo por el número de referencia, lo pueden encontrar fácilmente. Se reunió un grupo de expertos que tenía ni más ni menos que esta misión: elaborar una definición práctica de educación y formación de calidad. Yo lo primero que pensé es, si la Comisión Europea no sabe esto, ¿qué criterio sigue para gestionar las cantidades ingentes de dinero que gestiona cada año? Es decir, ¿qué es una definición práctica de educación y formación de calidad? Se creó la comisión de expertos, estuvo trabajando un año y al cabo de un año, señores, nos ofrecen las respuestas. Primero nos dicen que no fue una tarea fácil. Demonios, por eso sois expertos. No se ha pedido, se ha hecho una encuesta a la gente de la calle, se os pide a los expertos que resolváis una cuestión difícil. Bueno, no es un buen comienzo, o al menos no es un comienzo muy noble, ese de no fue una tarea fácil. Segundo, los resultados no siempre son transferibles. Si ya lo sabemos todos. Sabemos perfectamente que los métodos que nos van bien en segundo A no necesariamente van bien en segundo B. Sabemos perfectamente que ayer el método con el que Pedrito nos respondió, hoy no responde. Sabemos que lo que pasa en Cúcuta no necesariamente pasa en Cali. Ya lo sabemos todos. Precisamente por eso la educación tiene un componente prudencial inevitable. Saber adecuarse a las circunstancias reales y cambiantes de lo que tenemos delante, que son nuestros niños. Es, conclusión, extremadamente difícil distinguir qué define una inversión de calidad en educación. Bien, Comisión Europea, grupo de expertos. ¿Se dan cuenta como cuando hablo de desorientación no estoy utilizando metáforas? Esa es nuestra situación. Pero curiosamente, permítanme un paréntesis, en este momento de desorientación, acompañado, como se ha observado antes, de un descenso dramático de la natalidad, estamos viendo en Europa que los centros que no tienen problemas de matriculación son aquellos que se definen a sí mismos con claridad, con ambición y con rigor. Sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. No hace mucho, un político de Singapur que dio una conferencia magnífica, pues abrió el turno de preguntas y yo le hice esa pregunta estúpida, que te das cuenta que es estúpida cuando la estás formulando, pero ya no hay vuelta atrás. Y es, ¿y cuál es la clave del éxito del sistema de Singapur? Que te mira y dice, vaya, otro genio, preguntándome. Sin embargo, era una persona educada y me dio una respuesta que me ha hecho pensar siempre. Decía, la clave para crear un sistema de éxito es que todos los implicados sepan por qué hacen lo que están haciendo y tengan argumentos para defenderlo. No estamos hablando de este método o de este otro. Estamos hablando de otra cosa mucho más fundamental. Que sepas por qué haces lo que estás haciendo. Pues bien, cada vez más los centros que sepan por qué hacen lo que están haciendo estarán en mejores condiciones para asumir los retos que tenemos delante. Otro índice de la desorientación. Miren, durante años se nos ha estado insistiendo machaconamente que fuesen cuales fuesen nuestros problemas, la respuesta, la solución era Finlandia. De hecho, los propios fineses escribían libros como este, de las lecciones que nos puede dar Finlandia, o el factotum de Pisa, Schleicher, escribía libros diciendo que como Finlandia no hay nada, que Finlandia era el punto de referencia que teníamos que seguir. Bien, sin embargo, fíjense, los resultados del último PISA se hicieron públicos el 5 de diciembre del 23. En enero de ese mismo año, es decir, 11 meses antes de que se hicieran públicos los datos de PISA, el Ministerio de Educación de Finlandia elaboró este informe en el que, y eso es lo que me gusta de los países nórdicos, la valentía que tienen para reconocer lo que no va mal y asumir responsabilidades.
En este informe reconocía ni más ni menos, o más que reconocer, se preguntaba ni más ni menos que lo siguiente: ¿los éxitos de Finlandia a qué se deben? ¿A las nuevas metodologías que hemos estado aplicando o al eco de las metodologías antiguas? Si la segunda hipótesis es cierta, a medida que se va diluyendo el eco de las metodologías antiguas, veremos diluir los resultados. Y efectivamente, 11 meses después, vimos cómo los resultados caían. Miren, esto es un pelín complejo, pero seguro que me van a entender. Yo de los datos de PISA únicamente me fío de matemáticas. Me parece que es la mejor prueba. De hecho, me parece que es una prueba piagetiana, que lo que está evaluando la prueba de matemáticas no es tanto la capacidad de un alumno para resolver problemas como el tipo de pensamiento que ha de poner de manifiesto para resolver problemas de complejidad creciente. En ese sentido me parece una magnífica prueba. Saben también que PISA publica sus resultados en 7 niveles. Tengan un poco en cuenta esto porque después hablaremos de su país, de Colombia. PISA publica sus resultados en 7 niveles y la OCDE y PISA nos dice: los que están en los 2 niveles inferiores son alumnos que no tienen las competencias mínimas para enfrentarse a un mundo complejo como el presente. Tienen un pensamiento estrictamente concreto. Si lo sacas de tengo 2 manzanas más 3 peras, ¿cuántos frutos tengo? Se pierden. El concepto de X, la capacidad para trabajar con conceptos abstractos, desarrollar un pensamiento formal, elaborar hipótesis, etcétera, se les escapa. Mientras que el porcentaje de alumnos de los 2 niveles superiores nos indica, pues, las personas o los alumnos que tienen adquirido un pensamiento formal, hipotético deductivo, capacidad de desarrollar un pensamiento abstracto. Pues bien, yo para aclararme con los diferentes estudios de PISA, lo que hice es: sumemos el porcentaje de los alumnos de los 2 niveles superiores. En Finlandia, en el 2009, un 22%. Esto era un éxito extraordinario. El 22% de los alumnos fineses, a los 15 años, estaban demostrando poseer un pensamiento formal. ¿Pero qué ha pasado con este porcentaje de los 2 niveles superiores? Del 22 se pasó al 16 y en el 2022 al 9. ¿Y qué ha pasado con los alumnos de los 2 niveles inferiores? Los que nos están diciendo que no tienen capacidades para enfrentarse a la realidad. Del 8 al 12 y del 12 al 29. Esto ha hecho saltar todas las alarmas en Finlandia. Lo que a mí me maravilla más es que no haya sido un objeto de debate real entre nosotros. Porque aquí se nos están diciendo cosas sustantivas muy relevantes. Aún me maravilló más, dicho sea todo, el que Schleicher hiciera estas declaraciones el 5 de diciembre, el mismo día que se hacían públicos los resultados de PISA en el Financial Times. Decía: primero, en los países ricos los estudiantes se han convertido en consumidores y los profesores en proveedores de servicios. Estoy convencido que todos intuimos que las cosas van por aquí. Segundo, no debemos conseguir el bienestar de los estudiantes a cuenta del éxito académico, sino a través del éxito académico. Pero aquí se está corrigiendo el mismo. La reacción de Finlandia fue clara: 2 horas más de lengua y literatura en primero y segundo de primaria y 1 hora más de matemáticas en tercero a sexto. Y ya pensarán a fondo, pero la reacción inmediata es esa. No solamente hemos visto que Finlandia, que se presentaba como modelo, tiene problemas gravísimos, sino que otros modelos que también se presentaban como referencia, el sistema escocés, que además le dieron el pomposo título de Currículo para la Excelencia, diseñado con la voluntad explícita de disminuir al máximo las diferencias de resultados entre los hijos de familias pobres y los de familias ricas. Teóricamente es un currículum maravilloso. Todo está relacionado, coordinado, parece muy bien pensado, contaba con un apoyo mayoritario en el país. Pues bien, el ministro que lo aprobó apareció unos meses en una conferencia de prensa diciendo: señores, nos hemos equivocado. Porque si el objetivo
de este currículum que pusimos en práctica era reducir las diferencias de resultados entre los hijos ricos y los hijos pobres, nos hemos encontrado que la diferencia se ha incrementado. Algo quiere decir esto. De hecho, hoy Escocia, que insisto, había tenido todos los parabienes de la OCDE, se encuentra en una situación compleja. Y estamos asistiendo a un debate emergente, aún si quieren, pero un debate que me parece muy interesante, sobre si el currículum no debe ser recuperado como herramienta esencial de toda nuestra actividad. Este es un estudio, lo pueden encontrar, es accesible por internet, en las que hay algunas de las personas que más admiro. Nuno Crato, por ejemplo, es ministro de Educación de Portugal, que realizó una labor y que, por cierto, creo que ya lo tienen ustedes fichado para algún acto, ¿no? En este estudio se dicen cosas como la siguiente: se ha observado un cambio notable en el discurso de la OCDE. La importancia del conocimiento específico de una materia ahora se considera una base fundamental, primordial para la igualdad de oportunidades, aquello que decíamos de las matemáticas. Y esto se aleja mucho de los informes anteriores de la OCDE que priorizaban las habilidades y competencias genéricas. Sigo con la complejidad. Sin duda, la guerra de las pantallas. No me voy a meter en esto. Sería muy amplio, pero no me voy a meter en esto. Lo que sí que les quiero decir es que mientras en Europa, y no solamente en Europa, parece como que hay una carrera por convertir al smartphone en la causa de todos los males escolares, pues nos estamos encontrando con que en Singapur están desarrollando un programa ambiciosísimo en el que su objetivo es transformar la educación por medio de la tecnología, y Singapur es de todos los países de la OCDE el único que cada año mejora sus propios resultados. ¿Por qué en Singapur la tecnología no es un problema y para nosotros sí? Habrá que analizarlo, ese es un problema pedagógico relevante. Pero es que además, en Estonia, el país en estos momentos en Europa con mejores resultados, han puesto en marcha un proyecto muy, muy ambicioso, con financiación al 50% del gobierno y de empresas privadas, para llevar la inteligencia artificial a los centros. ¿Por qué en Estonia no tienen problemas con las pantallas? Pero yo diría otra cosa. En Madrid, que se ha prohibido, en la Comunidad de Madrid, en España, que se prohibió el uso de los smartphones en las aulas, cuando me preguntaron la opinión, yo les dije, pero vamos a ver, si hay centros que no tienen problemas, ¿por qué no legislamos teniendo presentes aquellos centros que hacen bien las cosas? No podemos legislar teniendo presentes únicamente los centros con problemas. A los centros con problemas hay que ayudarles, pero no los conviertas en referencia, porque entonces te vas a equivocar. Sigo. Las famosas competencias del siglo XXI. Y aquí les tengo que contar una historia un poco para no dormir. Es una historia un poco de miedo, porque pone de manifiesto hasta qué punto las ideas que suenan bien son acogidas en educación con los brazos abiertos. ¿Cuántas veces vimos el famoso vídeo de Sir Ken Robinson diciendo que las escuelas mataban la creatividad? Si esto fuese cierto, las sociedades sin escuelas serían las más creativas. Pero no parece que las cosas sean así. Más aún, miren ustedes qué sociedades son las que registran más patentes. No son precisamente las que descuidan su escolaridad. Pero hace poco la semana pasada, leía un educador colombiano que recogía esta idea. Los retos de la educación en Colombia. Seguimos preparando a los niños para un mundo que ya no existe. Mi tesis, y quizás me quede solo defendiéndola ante todos ustedes, es que esa frase ha sido la que más daño nos ha hecho a todos en el mundo educativo. Eso de que estamos preparando a los niños para un mundo que ya no existe. ¿Por qué? Yo tengo una carpeta, como esto es muy maniático, una carpeta enorme de recortes, de declaraciones, sobre todo de empresarios, que dicen exactamente esto. El 65% de niños que hoy empiezan la primaria
van a trabajar en empleos que aún no existen. A ver, primero, yo tengo suficientemente experiencia como para cuando te encuentras con una cifra estadística muy redonda en educación, desconfiar. Pero bueno, eso no va más allá. Segundo, si es cierto eso, si es cierto que el 65% no van a trabajar en empleos que existan, será también cierto que el 35% trabajarán en empleos que aún existen o que ya existen. ¿Qué pasa? ¿Que esos no son relevantes? Y si decimos que el 65% van a trabajar en trabajos que no existen, eso está diciendo que el 35% trabajarán en trabajos que ya existen. ¿Y no son relevantes? Son 1 de cada 3. Pero aún así, vamos a ver de dónde ha salido esa cifra del 65%, porque a mí me llamó mucho, mucho la atención. ¿Quién ha sido capaz de viajar al futuro y volver con una cifra tan redonda? Señores, ocurre esto. El futuro será así y ustedes se están equivocando. ¿Quién? He dedicado muchas horas a seguir las fuentes de esta idea, de dónde surgía un referente anterior. Bien, de hecho la tesis la defendía también el inefable Schleicher con un texto que ha sido un poco la bandera de muchos reformadores, sin duda bien intencionados, pero que no admite ni la más mínima crítica. Fíjense ustedes, vivimos en un mundo que cambia aceleradamente. Sí. No sé si a alguno de ustedes les gusta la verbena. Me parece que ya se ha quedado por España la verbena. Pues hay una verbena maravillosa, la verbena de la Paloma, en la que uno de los personajes, don Hilarión, canta ni más ni menos lo siguiente: hoy los tiempos aceleran, que es una barbaridad. El motor de explosión no supuso un cambio radical en la cultura, en la producción, en las maneras de ver las cosas. Pero en fin, vivimos en un tiempo que cambia aceleradamente. Aceptemos que cambia mucho más aceleradamente que los anteriores. Y dice, y producir más conocimiento y habilidades semejantes a lo que ya tenemos no será suficiente. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Siempre las universidades han estado precisamente compitiendo entre ellas para producir nuevos conocimientos. Pero en fin, debido al rápido cambio económico y social, las escuelas deben preparar a los estudiantes para trabajos que aún no han sido creados. El éxito educativo ya no consiste en reproducir el conocimiento de contenidos, sino en extrapolar, pero para extrapolar algo lo tienes que tener. ¿Cómo vas a extrapolar conocimiento si eres ignorante? Es que no va, acuérdense que tengo que hablarles del velcro, y va por aquí. El éxito educativo ya no consiste en reproducir el conocimiento de contenido, sino en extrapolar lo que sabemos y aplicar ese conocimiento a situaciones novedosas. Claro, pero eso lo sabemos también desde Bloom. ¿Recuerdan la famosa taxonomía de Bloom? Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Es decir, que no es, pues siempre lo hemos tenido presente eso, ¿no? El conocimiento importa, pero ser capaz de usar el conocimiento de manera efectiva y apropiada sin duda importa más. Claro que sí. Puedes saber perfectamente la mecánica de un soneto y ser incapaz de hacer un soneto. Se necesita siempre algo más, pero lo hemos sabido y sabemos que no todo el mundo se puede comparar, pues qué sé yo, con Quevedo. Siguiendo las huellas de ese 65%, me llevó una gran alegría cuando en el Fórum de la Educación se nos dice, miren qué maravilla, que la OCDE, ni más ni menos que la OCDE, posee evidencias que muestran que el 65%, etcétera. Yo me llevo una alegría, pero dices, a ver dónde está la fuente. En ningún sitio. Si posee evidencias, ¿por qué no nos las muestra? Cuando ya la idea de este 65% se había ido extendiendo por todas partes. Al final alguien mostró una fuente, el World Economic Forum, que nos dice 65% trabajos que no existen. Y ellos al menos tienen la honestidad de poner una nota que remite al pie de la página y nos dice cuál ha sido su fuente. Pero su fuente son dos amigos adolescentes que tenían un canal de YouTube
y que se les ocurrió decir del 65% porque les parecía adecuado. Bueno, nadie habla más en defensa del pensamiento crítico que nosotros, y que poco lo ejercemos. Quizás por lo que les decía antes, que para poseer un pensamiento crítico primero hay que tener un lenguaje amplio. De hecho, la fuente real está aquí, en Richard Reilly, que fue secretario de Educación de Clinton, y esos jóvenes lo admiten, que lo recogieron de un recorte de prensa que dice: los trabajos más solicitados del 2010 todavía no existen. Lo decía en el 2004. Los trabajadores del futuro inmediato utilizarán tecnologías que aún no han sido inventadas para resolver problemas que ni siquiera sospechamos hoy que serán problemas mañana. Señores, ¿cómo se las arregló la gente para encontrar trabajo en el 2010? ¿Cómo? A ver, ¿cuál fue el misterio? Que fueron capaces de trabajar en tecnologías que no existían para resolver. Yo, que soy de una familia campesina, cuando voy a mi pueblo me encuentro con mi hermano que está labrando con el tractor que tiene con rayos láser. ¿Cómo se las ha arreglado si en la escuela no hablaron para nada de estas cosas? En fin, aquí podríamos hablar largo y tendido de todo esto. Lo que me parece interesante resaltar es que de repente a todos nos comenzó una prisa extraordinaria por innovar. O innovas o te vas a quedar súper atrasado. Y mira que se han hecho tonterías con la innovación. Por ejemplo, cuando se presentó, a ver, que quede claro, me parece un deber deontológico elemental querer mejorar siempre. Pero si queremos mejorar, no tengamos miedo, qué sé yo, a utilizar el diálogo socrático si nos parece bueno, aunque tenga 2500 años. Y no caigamos como unos papanatas en la última metodología solo por ser nueva. No confundamos lo bueno con lo nuevo. Y esto debiera ser especialmente significativo en los centros religiosos. No confundamos lo bueno con lo nuevo. Bien, ¿qué pasó con esta aula? Pues a mí cuando me la enseñaron, lo primero que pensé es en mí mismo con 12 o 13 años. ¿Qué haría con sillas de ruedas? Carreras por el pasillo. Pero es que me parece que cualquiera que conozca a un niño saben de qué para qué se está utilizando. Y esta la creó como ejemplo de lo que debiera ser el aula del futuro la Consejería de Educación de Castilla y León. Pues se está utilizando para reuniones de profesores. Reuniones de profesores. Bien, sigamos porque estamos hablando de la perplejidad. Todos estos argumentos que les decía pueden ser llamativos, pero lo que realmente nos increpa son los datos. Miren lo que les decía, el primer número es el porcentaje de alumnos de los 2 niveles superiores. El segundo número es el porcentaje de alumnos de los 2 niveles inferiores. La verdad, pues, les seré sincero, he dudado mucho en presentarles estos datos, porque cuando uno va invitado a un sitio, pues parece como que tiene que hacer lo posible por caer bien. Ya les he dicho que igual pretendía captar la malevolencia. Miren, el 70% de niños de su país en los 2 niveles inferiores es un porcentaje dramático. Pero a mi modo de ver aún es más dramático que no haya ni un 1% de niños colombianos en los 2 niveles superiores. Me pueden decir, claro, y además aquí hay, en Costa Rica, me comentaba no hace mucho la ministra, pues los problemas que estaban teniendo con la educación. Y yo le dije, en una situación un poco tensa, le dije, pero bueno, sois uno de los países con más equidad. Y me dijo, equidad, sí, tenemos unos resultados de pena. Sí, pero están distribuidos de manera uniforme. No hay dispersión. Es decir, la equidad, si consiste en buscar equidad por lo bajo, estamos engañando a todo el mundo. Bien, yo no soy aquí quien para sacar conclusiones, ni tan siquiera para analizar esto
con conocimiento de causa. Pero me parece que este dato, y además van unidos, y quizás, insisto, quizás la mejor manera de mejorar el sistema educativo de Colombia es fomentar los alumnos excelentes, porque aquí lo que está manifestándonos estos datos es que el aprendizaje por pares, que sabemos que es de los más eficientes, no puede funcionar. Propuestas para la reflexión, y que quede claro que son propuestas para la reflexión lo más elementales que he podido conseguir. Primero, creo que hay que repensar el currículum y recuperar la centralidad del currículum. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Cuándo se enseña? ¿Cómo se enseña? Teniendo claro que lo importante no es lo que se enseña, sino lo que se aprende. Después volveremos a esto. Me ha interesado mucho, y no sé si hay por aquí algún jesuita, si lo hay, mi más cordial enhorabuena, porque el debate que han tenido para recuperar el currículum me ha parecido excepcionalmente riguroso y bueno, muy poco habitual. Comenzaron con este trabajo, el currículum porta la misión, y después han desarrollado todo un reflejo muy curioso, porque además ellos me decían, yo he colaborado un poquillo con ellos, me decían, nosotros suprimimos el currículum justo cuando el bachillerato internacional se ponía en marcha, que es un currículum común. Y ahí está el éxito, ¿no?, del bachillerato internacional. Me encanta esto de Julio Navarro, del argentino Julio Navarro. Muéstrame tu identidad sin un currículum, que por mi currículum yo te mostraré mi identidad. Y creo también que esto es algo que debiera ser elemental para las escuelas cristianas. Llegamos al velcro. Llegamos al velcro. ¿Qué quiero decir con el velcro? Todos saben lo que es, ¿no? Pero esto es maravilloso. Yo creo que todo docente debiera llevar un trocito de velcro en el bolsillo permanentemente. Una tira tiene unos filamentos muy delgados y otra fila tiene unos ganchitos, ¿sí? Si intentas unir el velcro por la parte lisa, aquí no engancha nada, se cae. Si intentas unir una parte, la de los ganchitos, con la parte lisa de la otra, tampoco. Si intentas, nada. La única manera que enganchen y que enganche bien, ¿cuál es? Conectando los conocimientos previos del alumno con el conocimiento nuevo. Y esa es la clave de todo. Esa es la clave de todo. Aprender es conectar lo que se sabe con lo nuevo. Y además tenemos todas experiencias de este tipo. ¿Qué hacemos cuando tenemos que memorizar, pues qué sé yo, un nombre? Y nos cuesta memorizarlo y yo te digo, sí, me tengo que acordar que así se llamaba mi abuelo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta actividad? Estamos echando un gancho a lo ya sabido para retener lo nuevo. Miren, si yo les digo ahora, les voy a dar una información que les va a interesar mucho. La capital de Colombia es Bogotá. Todos me comprenden. Pero ¿cuál ha sido su aprendizaje? Cero. Si ahora me pongo pedante y les digo, como decía Julio César en la Guerra de las Galias, Galia is omnis divisa in partes, tres quorum unam in colum belgae altera quetania omnes appelantur. Como no sepan latín, no van a captar nada. Es decir, si la carga cognitiva es muy elevada, esto del latín, no hay manera de enganchar. Entre lo nuevo y lo viejo no hay enganches posibles. Si la carga cognitiva es muy baja, enganchas muy bien, pero no aprendes nada. Es decir, el velcro es la teoría de la carga cognitiva. Y ya le pueden dar ustedes todas las vueltas que le den a lo que están haciendo. O el velcro funciona o no están aprendiendo nuestros alumnos. Las prácticas reflexivas. Pondré un ejemplo que para mí, podríamos poner 20.000 ejemplos de lo que para mí es una innovación rigurosa. La innovación rigurosa es la que busca recursos para resolver un problema que se vive como tal. Cuando estamos buscando metodologías
para problemas que no tenemos o que no sentimos como tales, las cosas no funcionan. En este caso se trata de una escuela de Staten Island, en Nueva York, en la cual los profesores, que no me alegre, en la cual los profesores se planteaban esta cuestión. En los ejercicios que les planteo a mis alumnos siempre les digo que me razonen las respuestas y nadie me razona nada. ¿A qué eso resulta familiar? Razonan la respuesta y te dan una frase trivial. Como ese era también el sentido de varios otros profesores, se hicieron inmediatamente la siguiente pregunta. ¿Y si no les estamos enseñando a razonar? ¿Y cómo se razona? Porque, señores, somos docentes y tenemos un oficio. Con las buenas intenciones no es suficiente. Hay que conocer el oficio. ¿Cómo se razona? Entonces, lo mejor, ya que no lo sabían, era buscar métodos. Encontraron diversos métodos, de ellos uno les gustaba especialmente, lo adaptaron a sus necesidades y el éxito ha sido rotundo. Tan rotundo que una periodista, no recuerdo si era del New York Times, fue a entrevistar a la directora y la primera pregunta que le hizo fue: ¿cuál es el método innovador que estáis utilizando? Y la directora dijo: innovador no es. ¿Cómo que no es innovador si es bueno? No, mira, estuvimos buscando métodos y nos gustó el de una escuela de monjas católicas de los años 50. Ese lo hemos adaptado a nuestras necesidades y ahí está. Para mí eso es conocer el oficio. Detectar problemas y dar respuestas a los problemas reales. Porque si no caes en aquello que me decía el director de un colegio magnífico, por otra parte, el cardenal Newman de Madrid, que me decía: he prohibido a los alumnos innovar, a los profesores innovar. Le decía: ¿por qué? Y es que cada semana viene alguno con una idea nueva y estamos en una ebullición permanente de ideas nuevas y no hay posibilidad de evaluar absolutamente nada. Pueden buscar The Writing Revolution, se lo aconsejo porque está lleno de recursos y de ideas. No hay posibilidad de cambio sistémico, de cambiar el sistema educativo ni de España, ni de Colombia, ni de ningún otro país, si previamente no identificamos lo que yo llamo los puntos de fractura. No todos los momentos de la educación de un niño están sometidos a los mismos riesgos. A mi modo de ver, el punto de fractura fundamental en el sistema educativo español es tercero de primaria. Estoy convencido que es el curso esencial en la evolución intelectual de un niño o académica de un niño. ¿Por qué? Porque en tercero de primaria, y esto es una idea que no me canso de repetir, en tercero de primaria los niños viven una auténtica revolución intelectual. Pasan de aprender a leer a aprender leyendo. Y ese paso de aprender a leer a aprender leyendo se realiza de muy diversa manera según el número de palabras con las que estés familiarizado. Sabemos que hay niños que escuchan alrededor de 2.150 palabras por hora. No se tomen estas cifras como una cantidad exacta, sino aproximada. Y hay niños que escuchan alrededor de 620 palabras por hora. Pero ¿saben lo que quiere decir esto? Que a los 4 años, un niño de este nivel ha podido escuchar, quédense con la cifra, 40 millones de palabras más que aquel. Pero lo más llamativo es que cuanto más complejo es el lenguaje en el que se mueve un niño, más afirmaciones oye y menos prohibiciones. Cuanto más pobre es el lenguaje, más veces se oyen prohibiciones. Pero si a los 4 años el medio fundamental de adquisición del lenguaje es la familia, si la escuela no es capaz de plantearse cómo compensar esas diferencias familiares, puede hablar de equidad, puede considerarse justa. Para mí es la pobreza fundamental, la pobreza de vocabulario, la pobreza de lenguaje. La pobreza que más marca. Perdonen que vaya tan rápido. Creo además, y tenemos estudios, que con toda certeza el nivel socioeconómico condiciona, pero señores, no determina. Este es un estudio del País Vasco, cada centro es un centro de Guipúzcoa. En la línea de abajo lo que nos indica es la variación del nivel socioeconómico de las familias. Aquí estarían las más pobres y allá las más ricas.
Y aquí los resultados. Sea el que sea el nivel socioeconómico, hay centros educativos que rinden por encima de lo esperado. Y hay centros educativos que rinden por debajo de lo esperado. Por lo tanto, quizás lo más revolucionario, lo más innovador que podemos hacer es aprender sin complejos de los centros que lo hacen bien. Un humanismo STEM. Creo que esa también, desde un punto de vista humanístico, que es, al menos creo que es en el que nos encontramos, es un reto esencial diseñar ese humanismo STEM. Pero es imposible diseñarlo si previamente no vencemos la ansiedad matemática de nuestros alumnos. La ansiedad matemática de nuestros alumnos es tan grande que ya dan por supuesto que no merece la pena esforzarse por comprender algo de las matemáticas porque es demasiado difícil. Pero las matemáticas son una lengua. Es la lengua, decía Galileo en el Saggiatore, es la lengua con la que nos habla la naturaleza. Si no entendemos esa lengua, no entendemos la naturaleza. Pero es que además, hoy sabemos también perfectamente que existe una correlación estrechísima entre innovación y conocimiento matemático. Por lo tanto, vencer la ansiedad matemática y tomarnos en serio la formación matemática no es un lujo. Con buenas intenciones, por lo tanto, no hay suficiente. Las buenas intenciones se han de dar por supuestas. Vaya por Dios. Las buenas intenciones se han de dar por supuestas, pero señores, trabajamos con un material extraordinariamente valioso, nuestros niños, ¿no? El título introducía esta expresión de capitalismo cognitivo. Creo, y además los datos me parece que nos lo indican cada día, que tenemos que asumir que el conocimiento es el petróleo del futuro y que por lo tanto no podemos tomarnos en serio a broma el conocimiento. Los rasgos, para resumir mucho, que para mí definen el capitalismo cognitivo son los siguientes. Indica el paso de la producción material, cuyos centros eran el mercado y la industria, a lo inmaterial, el valor del talento. Segundo, el capital y el trabajo ya no explican por sí solos el actual capitalismo. Hay que introducir algún elemento más. ¿Cuál es ese elemento más? Pues el que la creación de valor depende cada vez más del cerebro y menos de las manos. El cerebro es la fuente fundamental de riqueza. Cuarto, vivimos en una pugna internacional, más o menos latente, pero real, por la captación del talento. Y eso nos lleva a la relevancia de las STEM. Obviamente el capitalismo cognitivo no es la única forma de capitalismo. Mi tesis es que es la hegemónica. Miren, no quisiera para nada cargarlos con más datos, pero frente a lo que la UNESCO decía hace, en los años 60, 70, 80, que la inversión en educación era una garantía de crecimiento económico, hoy estamos descubriendo que no. No. ¿Por qué? Porque escolarización no está significando instrucción. Estamos aumentando la escolarización en todo el mundo. Estamos abriendo escuelas y creciendo presupuestos en todo el mundo. Pero el incremento de la escolarización, no hace mucho en un debate con un político importante decía, la educación es la mejor inversión que puede hacer un país. Y yo le dije, no es mi opinión. ¿Cómo que no es tu opinión? No. La mejor inversión que puede hacer un país es la buena educación. Lo otro es solo gasto. Pero es que además aquí hay otro elemento, y es que tenemos que reforzar la cultura común. Y la cultura común no la podemos reforzar compartiendo trivialidades, sino compartiendo conocimiento riguroso. Estoy convencido que la capacidad de crear un marco conceptual común, una capacidad para atender a las mismas cuestiones, de compartir las experiencias, de un conocimiento cultural, es una dimensión absolutamente crítica de toda comunicación humana. Por lo tanto, si un país quiere comunicarse consigo mismo, necesita un nivel cultural alto. Pero es que además sabemos, desde un punto de vista estrictamente productivo,
que un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de estudiantes de alto rendimiento está asociado con 1,3 puntos porcentuales de crecimiento anual del PIB. O nos tomamos en serio la manera de crear esa cultura común, o veremos asustados la aparición de lo que ya se está comenzando a llamar una élite cognitiva. Una élite cognitiva con una gran formación intelectual, pero que está blindada en sí misma. Pero es que sin cultura común, la cultura común, entre otras cosas, es el medio que tenemos de comunicarnos con las distintas especialidades, con los distintos especialistas. Recuperar algunas ideas básicas. Lo que decíamos inicialmente, lo importante no es lo que se enseña, sino lo que se aprende. Lo que se enseña siempre, creo yo, lo enseñamos con la mejor de nuestras intenciones. Pero ¿qué es aprender? Es recordar a tiempo. Lo que no está en la memoria no se ha aprendido. Dejen de denigrar la memoria. Yo no conozco a nadie que no quisiera tener más memoria de la que tiene. Yo que tengo por hábito, pues aprenderme cada cierto tiempo un soneto de Quevedo, estoy tropezando con uno que no hay manera de retenerlo en la memoria. Y no me lo estoy aprendiendo. Buscas en Roma a Roma, oh peregrino, maravilloso. Pues llego al cuarteto segundo y me comienzo a despistarme. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que es cierto es que no me sé. Es decir, aprender es recordar a tiempo. No hay aprendizaje si no hay modificación en la memoria a largo término. Tuve un debate también muy interesante con el director de una escuela de Málaga que decía que había descubierto un método no memorístico de aprendizaje. Y a mí eso me pone muy nervioso. Le dije, bien, de acuerdo, me parece maravilloso, pero si lo que se aprende no está en la memoria, ¿dónde está? ¿Cuál es el otro lugar que puede recoger lo aprendido? Y una cuestión que viene muy a cuento de lo que nos ha dicho también Edurne. Hoy las investigaciones nos están sugiriendo que estamos pensando en la motivación al revés. El impacto de la motivación en el logro suele ser sorprendentemente bajo. El hallazgo más interesante es el fuerte impacto que el logro tiene en la motivación. De nuevo nos encontramos. ¿Qué pasa aquí? Que cuanto más vayamos aumentando o bien los filamentos o bien los ganchos del velcro, más fácilmente estamos aprendiendo y más fácilmente iremos adquiriendo nuevos conocimientos. En resumen, miren, hoy, ahora mismo, en estos días, estamos viendo cómo el estado de Mississippi, en Estados Unidos, que era el estado que servía a todos de salvaguardia, porque seguro que han oído, o no tienen por qué haberla oído, una expresión en los Estados Unidos muy común que es "Thanks God for Mississippi". ¿Por qué? Porque fuesen los que fuesen los resultados de tu estado, Mississippi siempre los tendría peor. Los índices, pues qué sé yo, de violencia, de embarazo adolescente, etcétera, etcétera, siempre Mississippi eran peores. Y ya no digamos de comprensión lectora, pues se han empeñado en serio en conocer el oficio de enseñar a leer. E insisto, con buenas voluntades no basta, hay que dominar el oficio. Y los resultados, pues ahí están. No me extiendo en esto, tienen en internet artículos e información seria y rigurosa que lo que nos está diciendo es que nadie está condenado a la mediocridad. Nadie está condenado a la mediocridad. Pero para salir de ella, primero, hemos de ser capaces de identificar nuestros problemas. Segundo, saber aquello que decíamos de Singapur. Hemos de ser conscientes que para tener éxito todo el mundo ha de saber por qué está haciendo lo que hace. Y tercero, que el futuro está en nuestras manos. Acabo con una anécdota muy sencilla. Un político español de los tiempos de Franco, Manuel Fraga, estaba un día haciéndose, cuando lo nombraron ministro, estaba haciéndose una foto en el Palacio del Pardo con los nuevos ministros. Y mientras ellos estaban todos orgullosos, sacando pecho para hacerse la foto, un conserje a sus espaldas le decía al otro, hay que ver estos interinos. Miren, los políticos son interinos. Van y vienen, elaboran leyes y las deshacen. Plantean reformas y hacen contrarreformas. Van y vienen, pero nos quedamos nosotros.
El futuro está en nuestras manos con mucha mayor claridad que en la de nuestros ministros de Educación. Y eso es esencial si queremos tirar adelante el país. Muchísimas gracias. Un placer hablar con ustedes.